¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión más de la filosofía bíblica del discipulado. Hemos hablado mucho acerca de cómo Jesús estableció un modelo en las Escrituras que nos hablan detenidamente de la A hasta la Z de lo que Él hizo al formar a sus 12 discípulos. Sin embargo, nos hemos extraviado en el camino pensando que el discipulado es un curso que se aplica a la vida de nuevos creyentes o de algunas personas que necesitan ciertas herramientas prácticas en su vida o teológicas de conocimiento, pero no vamos más allá. El discipulado es lo que Jesús vino a hacer para formar la vida del hombre. Aquí tenemos que entender algo en este momento. Vamos a recordar la misión de Jesús. Y la misión de Jesús fue hacer discípulos. De hecho, Él trabajó con algunos discípulos que otros ya habían comenzado a formar, como en el caso de Juan el Bautista, su primo, que algunos de sus discípulos continuaron siendo formados por Jesucristo. Es más, Jesús ni los evangelizó, vamos a decirlo así. Él los formó, Él derramó su vida, derramó la vida que había obtenido de su relación con su Padre en sus discípulos. El discipulado entonces es el único mandamiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión no tiene varios mandamientos. Algunos han tratado de identificar varios conceptos de mandatos en esta porción descrita en el libro de Mateo, en el último capítulo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Muchos han malinterpretado esto y se han dedicado a esparcir exclusivamente el Evangelio por todo el mundo. Mira, yo vivo en un área en la península de Yucatán donde muchos pueblos fueron alcanzados hace 60, 70, 80 años atrás, algunos hasta 100 años atrás, con el esfuerzo misionero de muchos hombres que dieron su vida por sembrar el Evangelio. Pero si nosotros miramos ahora esos pueblos, vemos iglesias abandonadas, vemos templos cerrados, vemos congregaciones que ya no se congregan, generaciones que se han diluido en el paso del tiempo, y no precisamente por guerras o por alguna situación de desastres naturales o alteración del orden social. Simple y sencillamente no hubo la visión de transmitir lo que se sembró, porque lo único que en algún momento dado se esforzaron nuestros primeros abuelos fue en predicar el Evangelio. Pero si hubiesen tomado en cuenta que el evangelismo es el primer paso para establecer la vida fructífera de una persona a través del discipulado, hasta el día de hoy, en estos pueblos veríamos muchas generaciones de gente alcanzada para el Señor. Por eso debemos entender que el discipulado no está peleado con el evangelismo, pero podríamos decir que existe evangelismo sin hacer discipulado, pero no existe discipulado si no hacemos primeramente el evangelismo. Por tanto, id y haced discípulos es el primer mandato y el único mandato que nosotros tenemos para poder alcanzar a las naciones. Muchos cristianos están apurados en ir y ganar al mundo y organizan conciertos evangelísticos, campañas evangelísticas, actividades evangelísticas de alcance. Pero muchos de esos conceptos no fructifican porque no hay un fundamento sólido. Cuando llegamos no sabemos qué hacer y qué continuar haciendo. Todo ese fruto que se logra a través de las actividades como las que mencioné no llegan a consolidarse porque falta un entendimiento claro de lo que significa el discipulado. Y podríamos decir, con justa razón, que vivimos en una cultura cristiana religiosa en la que abundan las iglesias del tercer mundo, es decir, en una pobreza extrema de comprensión del discipulado. Cuando Dios estableció en el Génesis
su deseo del hombre de que pudiese llegar hasta lo último de la tierra, lo dijo de esta manera: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Y fructificar quiere decir producir vida. Multiplicar quiere decir reproducir esa vida. Y llenar la tierra es que la multiplicación debía continuar hasta que toda la tierra estuviese llena con personas que adoraran y alabaran a Dios. Sin embargo, el pecado entró en la vida del hombre y tuvo que venir Jesucristo para restaurar la imagen de Dios que se perdió. Y eso solamente puede lograrse a través del discipulado. Jesús nos dijo que debíamos producir fruto a través de ir y predicar el Evangelio, es decir, reproducir la vida espiritual en otros, sembrar la semilla de Dios, que es su palabra. Multiplicar ese fruto es discipular personas, reproduciendo la madurez espiritual que hemos adquirido en otras personas. Y llenar la tierra simple y sencillamente es abandonar nuestro corazón al deseo de Dios de ir y llenar la tierra con las promesas, con la palabra, en lugares no alcanzados y con personas donde nadie les ha predicado su palabra. Quiere decir que discípulo o discipulado es lo que define nuestra tarea después de haber conocido al Señor Jesucristo. Hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las aldeas, a todos los pueblos que no han sido alcanzados. La palabra discípulo viene de la raíz griega matetes, que significa o se traduce aprendiz o discípulo o alumno, es decir, uno que se deja enseñar, uno que se deja formar. En la antigüedad, la formación de discípulos era muy diferente a lo que hoy en día tenemos en la academia de las grandes universidades. Los discípulos se sentaban a los pies de sus mentores, a los pies de sus maestros, y observaban su conducta y escuchaban su sabiduría. De tal forma que cuando ellos crecieran, cuando ellos llegaran a un término de abandonar esa etapa de formación, hubiesen adquirido la mayor cantidad de conocimiento y experiencia a través de su maestro. La palabra discípulo, entonces, quiero decirte, aparece más de 230 veces en los evangelios, más de 25 veces en el libro de los Hechos, pero no aparece en ninguna de las cartas de los apóstoles como Pablo, Santiago, Juan. Es interesantísimo esto. Tenemos que detenernos y observar esta gran verdad. ¿Por qué? La palabra que sustituyó a discípulo fue la palabra santo. Y la palabra santo significa uno que está apartado, dedicado, consagrado para alguna obra o función. Cuando venimos a Jesús, su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha lavado, y Dios nos declara justos, santos, a través de la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir que el discipulado, el proceso de formación de una persona, tiene un principio y tiene un final. Sí, amigo, no estoy diciendo que el aprendizaje ya no se va a realizar en nuestra vida. No, aprender, seguiremos aprendiendo, pero el proceso de formación tiene un inicio y tiene una etapa final. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Todos aquellos que entran a estudiar una carrera, una formación profesional, sea un médico, un ingeniero, un abogado, un biólogo, tienen que pasar por una etapa de conocimiento, de formación, adquirir experiencia de la boca de sus maestros, de la experiencia de las canas, de la experiencia del conocimiento adquirido de otros. Y durante ese tiempo de formación se enfrentan a conflictos, a formación, a cambiar paradigmas para poder enfrentar la vida después sin sus maestros. Eso es lo natural, eso es lo obvio. Sin embargo, yo me pregunto hoy en día, cuando escucho a pastores y a líderes que necesitan ir a buscar una cobertura espiritual a otro país, Guatemala, Colombia, Miami, yo me pregunto,
¿será que han entendido el concepto de discipulado bíblico? Porque cuando yo miro la Escritura, alguien derrama su vida en nosotros, primero Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, y a través de otro mentor, otro maestro, comienza a formarnos. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué muchos no se desarrollan con una dependencia hacia Dios, con una entrega en el corazón para realizar el ministerio, y andan buscando casi como mendigos alguien que les diga qué hacer en el ministerio? ¿Será que Dios no ha desarrollado en ellos un sentir de humildad para doblar sus rodillas, llorar y buscar la dirección de Dios para hacer la obra que se nos encarga? Y sabes, eso es peligroso, porque muchos en este mundo se aprovechan de esta ausencia de formación, de preparación en nuestras vidas. Uno de mis maestros decía que para muchos el discipulado es como si les haya pasado por la cabeza. Nunca pasó por el corazón, solo por encima de la cabeza. El proceso del discipulado tiene un principio, tiene un final. Cuando vemos esos documentales en la televisión, cuando las mamás águilas preparan a sus polluelos para volar, esos polluelos que están en el nido, ¿verdad? Ahí intentando, pero no se animan a salir del nido y aventarse a las alturas. Mamá águila lo que hace es empujarlos, y de lejos ella comienza a mirar cómo los polluelos comienzan a revolotear las alas y por momento no pueden sostenerse, pero mamá llega y los alza y los levanta. Pero algún día tendrán que volar solos. Yo te voy a decir una gran verdad. Más he crecido desde el momento que yo abandoné el nido de mi formación de discipulado. Cuando yo decidí tomar la iniciativa de depender de Dios y mirar en su palabra y confiar que Él estaba conmigo, se me abrió un panorama increíble. Y lo que yo nunca podía realizar bajo un concepto desvirtuado de discipulado, donde estaba yo limitado, donde estaba yo oculto, donde en algún momento dado estaba oprimido. Cuando experimenté la libertad de aventarme al vacío y confiar en Dios, porque mi etapa de formación había terminado, pude cosechar y hasta el día de hoy cosecho las más grandes bendiciones porque Dios me dirige en mi formación como su hijo. Entonces el discipulado no es un curso, ¿verdad? Simple y sencillamente tenemos que entender que debemos entregarnos a ese momento de formación. Si tienes un maestro que esté invirtiendo su vida, quiero que entiendas que el Señor tiene algo preparado para ti. Déjate formar. Pero también tu maestro, debes entender que la honra más grande para ti como mentor es ver a tus polluelos volar, a tus aguiluchos volar y remontarse a las alas y nunca limitarlos, nunca esclavizarlos, nunca impedir que se desarrollen en su discipulado. Discípulo, un día volarás. Maestro, un día tendrás que dejar ir a tus discípulos. Por eso el día de hoy quise compartir esta cápsula haciendo énfasis en que el discipulado tiene un principio y tiene un final. Hasta pronto.